Cuando el cardenal Alunni, prefecto de los archivos secretos del Vaticano, fue hallado muerto frente a una bóveda que no existía en ningún mapa oficial, la Santa Sede supo que el secreto más antiguo y terrible de la Iglesia corría el riesgo de ser desvelado. El cuerpo del anciano cardenal yacía sobre el frío mármol travertino, con los brazos extendidos en una parodia de crucifixión y las cuencas de los ojos vacías, dos abismos oscuros y sangrantes que parecían mirar hacia una eternidad de condena, un detalle que la Gendarmería Vaticana omitiría de su informe preliminar. La versión oficial, difundida con una celeridad que solo delataba el pánico, habló de un infarto fulminante, una muerte natural para un hombre de su avanzada edad. Pero en los pasillos infinitos del Vaticano, donde los susurros tienen más peso que los decretos papales, se contaba una historia muy diferente, una que hablaba de guardianes, de pactos inmemoriales y de un precio que la Iglesia había pagado por su poder terrenal, un precio medido en sangre y almas. Y los primeros en llegar a la escena no fueron los médicos, sino la guardia pretoriana del archivo, figuras silenciosas que apartaron a los gendarmes con una autoridad que no requería palabras, asegurando el perímetro con una eficiencia que helaba la sangre. La verdad, como siempre ocurre tras los muros leoninos, era infinitamente más compleja y aterradora que cualquier rumor. Aquella bóveda, invisible para los mapas pero dolorosamente real para quienes conocían su existencia, era el epicentro de un poder que se remontaba a los mismos cimientos de la fe. No guardaba oro ni documentos comprometedores en el sentido mundano. Lo que custodiaba era el origen mismo del dominio de la Iglesia, un pacto sellado no con Dios, sino con una entidad precristiana que había regido aquella colina mucho antes de que Pedro, el pescador, fuese crucificado. Ahora, con la muerte de Alunni, el ciclo se había roto o, peor aún, había reclamado su siguiente tributo. Y para investigar lo que oficialmente no era más que una muerte desafortunada, se convocó al padre Matteo Ricci, un joven jesuita cuya mente brillante era tan conocida como su fe vacilante, sin saber que lo estaban llamando no para resolver un misterio, sino para convertirse en su próxima pieza fundamental. Su tarea era simple en apariencia, pero imposible en la práctica: encontrar una verdad que el Vaticano pudiera aceptar sin descubrir aquella que pudiera destruirlo. Nos encontramos en el gélido invierno de 1979. Roma, cubierta por un velo de niebla y lluvia helada, parece haber contagiado su melancolía a la propia ciudad del Vaticano, que se ha convertido en un laberinto de paranoia y poder. Ha pasado poco más de un año desde la muerte de Juan Pablo I, cuyo pontificado de 33 días terminó de forma tan abrupta que las teorías de conspiración, veneno, complots masónicos, ajustes de cuentas del Banco Ambrosiano aún florecen como moho en los rincones de la curia. El aire en los pasillos de mármol es tan frío que el aliento se condensa en nubes efímeras. Huele a cera quemada, a incienso rancio y a ese aroma particular de los libros antiguos, una mezcla de polvo y tiempo que impregna cada piedra. Las luchas de poder son silenciosas pero brutales, libradas entre facciones irreconciliables. El Opus Dei consolidando su influencia financiera, los jesuitas perdiendo terreno en el campo intelectual y una vieja guardia de cardenales italianos que se aferran a un poder que se desvanece. Es un mundo cerrado donde los secretos se guardan con un fervor que supera a cualquier devoción. El contraste es brutal. Mientras miles de peregrinos se maravillan bajo la cúpula de Miguel Ángel, en los corredores interiores, los retratos de papas muertos parecen observar con ojos acusadores, sus sonrisas pintadas convertidas en muecas por las sombras danzantes proyectadas por luces mortecinas. En el corazón de esta fortaleza de intrigas se encuentra el Archivo Secreto Vaticano, un nombre que apenas logra capturar la verdadera naturaleza del lugar. No es una simple biblioteca, es un organismo vivo, un monstruo de piedra y papel que respira en las entrañas de la ciudad sagrada. Sus estanterías, que se extienden por más de 80 kilómetros lineales, son las venas de un cuerpo milenario que alberga la memoria no contada de la humanidad. Cartas de Abraham Lincoln, las actas del juicio a Galileo, la bula de excomunión de Martín Lutero. Aquí, el tiempo no transcurre, se acumula. Cada pergamino, cada bula papal, cada registro de inquisición
es una capa de piel sobre otra, un tejido de verdades y omisiones que conforma el auténtico poder de la Iglesia. Y para proteger este cuerpo de secretos, existe la Guardia Pretoriana del Archivo, una orden silenciosa cuyos miembros no juran lealtad al Papa, sino al propio archivo. Visten de un negro tan profundo que parecen absorber la luz, moviéndose por los pasillos como espectros. Se dice que están atados por juramentos de sangre y que su único propósito es asegurar que ciertos conocimientos nunca abandonen la oscuridad que los ha cobijado durante siglos. Ellos son la última línea de defensa, no contra ejércitos, sino contra la verdad misma. En este nido de víboras es convocado el padre Matteo Ricci, un jesuita que aún no ha cumplido los 40, pero cuya reputación como historiador ya es legendaria. Ricci no es un sacerdote común. Su mente, entrenada en la rigurosa disciplina jesuita, funciona con la precisión de un mecanismo de relojería. Sin embargo, bajo su sotana se esconde un hombre atormentado. Su fe, alguna vez un pilar de granito, se ha erosionado con cada documento que ha estudiado, especialmente tras descubrir y ver cómo sus superiores suprimían un texto del siglo IV que sugería una relación mucho más compleja entre Jesús y Juan el Bautista. Su pasado también es una sombra que lo persigue, una juventud marcada por su pertenencia a una sociedad académica semisecreta en la universidad, dedicada al estudio de textos gnósticos y herméticos. Este conocimiento prohibido ahora le otorga una perspectiva única para moverse en el laberinto vaticano, permitiéndole reconocer símbolos y códigos que para otros son invisibles. Lo llaman para realizar una investigación pro forma, pero quienes lo han elegido subestiman la bestia de su curiosidad intelectual, una que, una vez desatada, no podrá ser controlada. Frente a él se alza un muro de poder encarnado en el cónclave de cardenales que gobierna los secretos más profundos. Su líder no oficial es el cardenal Valeriani, un hombre tan anciano que parece tallado en madera de olivo. Sus ojos, hundidos en un rostro surcado por un siglo de intrigas, han visto papas ascender y caer. Valeriani y sus acólitos no se ven a sí mismos como villanos. Se consideran guardianes, los únicos capaces de soportar el peso de una verdad que, si fuese revelada, haría añicos la fe de 1.000 millones de almas. Su motivación es la preservación de la Iglesia a cualquier costo. Durante su primer encuentro, Valeriani le sirve a Ricci un vino dulce, mientras le dice con una voz que cruje como hojas secas: «La verdad, padre, es como el sol. Demasiada luz puede cegar a los hombres. Nuestro deber es ofrecerles el crepúsculo». Para ejecutar esta filosofía, disponen de la Guardia Pretoriana, figuras silenciosas que no responden ante nadie más que el cónclave. No son solo guardias, son una extensión de la voluntad del archivo, una fuerza implacable lista para silenciar a cualquiera que se atreva a abrir las puertas equivocadas. La investigación oficial del padre Ricci comienza como una farsa bien orquestada. El cardenal Valeriani le concede acceso ilimitado a las estancias del difunto prefecto, un privilegio que se siente más como una correa que como una llave. Cada paso que da es seguido por la sombra silenciosa de un guardia pretoriano. El lugar ha sido meticulosamente limpiado, transformado en un escenario estéril que grita culpabilidad precisamente por su perfección. Sin embargo, la mente de Ricci detecta las anomalías. Un libro sobre demonología sumeria extrañamente colocado entre volúmenes de derecho canónico, el casi imperceptible olor a azufre y una marca en el polvo bajo la alfombra persa. Aluni, un hombre de hábitos fijos, siempre colocaba un pesado baúl de hierro en ese exacto lugar. Su ausencia es un grito silencioso. Esto lleva a Ricci a examinar el suelo, donde descubre una losa suelta. Debajo, en un compartimento forrado de plomo, encuentra el diario personal de Aluni, un cuaderno que la limpieza del Vaticano no logró encontrar. Las páginas del diario son el testamento de un hombre que ha descendido a la locura o que ha contemplado una verdad insoportable. La caligrafía, inicialmente pulcra, se deteriora hasta convertirse en un torbellino de trazos frenéticos. Aluni no habla de infartos, habla de un ciclo, una pesadilla matemática que se repite con precisión aterradora. «El ciclo de 33 años se cumple de nuevo», escribe.
Prefecto Bellini, 1946, hemorragia cerebral. Prefecto Gasparri, 1913, caída accidental. Prefecto Antonelli, 1880, fiebre súbita. Cada prefecto, un sacrificio. Lo llaman coincidencia. Yo lo llamo el tributo. El diario está plagado de referencias a la bóveda ciega, un lugar que describe como una herida en la arquitectura sagrada, una puerta a algo que no debería existir. ¿Pero qué esconde realmente? ¿El testamento perdido de San Pedro? ¿La prueba de un linaje herético que sacudiría la sucesión apostólica? ¿O, como las últimas y más delirantes anotaciones sugieren, la prueba de un pacto con una entidad precristiana, un poder oscuro que garantizó el dominio terrenal de la Iglesia a cambio de una ofrenda de sangre periódica? El misterio central ya no es cómo murió Aluni, sino por qué. Y Ricci comprende que la respuesta se encuentra tras una puerta que, según todos los mapas, simplemente no existe. Armado con los fragmentos de la locura de Aluni, el padre Ricci se sumerge en las profundidades del archivo. Su investigación oficial se convierte en una tapadera para su verdadera búsqueda. Pide acceso a los planos originales de la basílica, buscando las inconsistencias, las revisiones, los espacios en blanco que delaten la existencia de la bóveda ciega. Su conocimiento de la simbología agnóstica le permite descifrar lo que para otros serían delirios: el ciclo de 33 años, la alusión al Ouroboros, la referencia a un sacrificio que renueva el poder. Pero su búsqueda no pasa desapercibida. La vigilancia de la guardia pretoriana se vuelve opresiva. Una noche, mientras examina un mapa del siglo XVII en una sección restringida, uno de los guardias se materializa frente a él, bloqueando el pasillo. No dice una palabra, pero su mano descansa sobre la empuñadura de un estilete oculto bajo su sotana. El mensaje es claro. El cardenal Valeriani lo convoca a sus aposentos y, con la amabilidad de una araña, le advierte sobre los peligros de la imaginación excesiva. La historia, padre Ricci, dice el anciano, es un mar traicionero. A veces, por buscar monstruos en las profundidades, uno termina ahogado. Confórmese con la verdad que le ha sido revelada. La amenaza es inequívoca. Deja de buscar o te convertirás en el próximo secreto que el Vaticano deba enterrar. Pero Ricci no puede detenerse. Es durante las largas noches, cuando el archivo se vacía, que el misterio comienza a mostrar su rostro no humano. El silencio de los kilómetros de estanterías ya no es un silencio vacío. Está preñado de una presencia. Comienza como un susurro apenas perceptible, un siseo que podría confundirse con el roce de papeles viejos, pero que gradualmente toma la forma de palabras en una lengua gutural que no es de este mundo. Una noche, un pesado libro cae de un estante a sus espaldas, abriéndose en una página que describe los rituales de un culto pagano que habitaba la colina vaticana, un culto que adoraba a un Deus Sanguinis, un dios de la sangre. Atormentado, Ricci se sumerge en los registros censurados de la Inquisición. Allí encuentra testimonios de herejes del siglo XVI que, bajo tortura, hablaron de un pacto sellado por el emperador Constantino con las fuerzas antiguas del lugar para asegurar el triunfo de la nueva fe. Los documentos insinúan que la necrópolis sobre la que se construyó la basílica no solo albergaba la tumba de San Pedro, sino también un nexo de poder terrenal que exigía un pago. La cadena de sangre de la que Aluni hablaba en su diario comienza a tomar forma, no como una metáfora, sino como una horrible y literal sucesión de sacrificios necesarios para alimentar un poder que la Iglesia había reclamado, pero que nunca había logrado someter del todo. La noche en que Matteo Ricci decide desafiar a sus carceleros, una tormenta de una furia apocalíptica se desata sobre Roma. El viento aúlla entre las columnas de la plaza de San Pedro como un coro de almas condenadas, y la lluvia golpea los vitrales con la violencia de un ejército sitiador. La tormenta es su coartada, mientras los truenos sacuden los cimientos del archivo y los relámpagos proyectan sombras que convierten los pasillos en un teatro de horrores. Ricci descifra la última anotación de Aluni. No es una coordenada, sino una frase en esa lengua gutural. Cuando la ira del cielo golpee la casa de piedra, la sangre llamará a la sangre.
Guiado por un mapa estelar que el cardenal había dibujado, Richie comprende que debe estar en un punto exacto en el momento en que un rayo ilumine un rosetón específico que representa la caída de Lucifer. Evadiendo a un guardia en una persecución silenciosa a través de galerías oscuras, llega al muro que Aluni había marcado como el punto ciego. Justo cuando un relámpago inunda el corredor con una luz blanca y cegadora, Richie presiona una piedra grabada con el Ouroboros. Un gemido profundo, como el de una bestia despertando, resuena desde las entrañas de la pared y el muro de mármol comienza a deslizarse con una lentitud agónica, revelando una oscuridad absoluta. El aire que emana de la bóveda es antinaturalmente frío, un aliento fétido cargado con el olor de polvo milenario, carne corrupta y una maldad tangible. La luz de la linterna de Richie tiembla, revelando una escena que destroza los últimos vestigios de su fe. El interior no es una sala de tesoros, sino un mausoleo. En el centro, sobre un pedestal de obsidiana, se alza un trono construido enteramente con huesos humanos, fémures como patas, pelvis como asiento, una columna vertebral como respaldo, pulidos hasta adquirir el brillo del marfil, y sentado en él, un cadáver. Viste ropajes papales de una opulencia imposible, tejidos con hilos de un oro que no parece de este mundo, y gemas que palpitan con una luz enfermiza. Su cuerpo está perfectamente conservado, la piel tensa y cerúlea. Sobre su regazo, sostenido por manos enguantadas cuyos dedos se han vuelto garras, descansa un libro. Richie no necesita acercarse para saber, con una certeza que le hiela el alma, que aquel volumen no está encuadernado en piel de becerro. La textura, los poros, el patrón de los folículos gritan la verdad. El poder de la Iglesia no descansa sobre una roca de fe, sino sobre un trono de huesos, y la palabra de Dios, al menos aquí, ha sido escrita sobre la piel de los hombres. Congelado en el umbral de la profanación, Matteo Ricci comprende que ha cruzado un punto sin retorno. La verdad que ha desenterrado no es una simple nota a pie de página en la historia, es el cimiento sangriento sobre el que todo se ha construido. El susurro que lo ha atormentado finalmente se vuelve claro en su mente, no como un sonido, sino como un pensamiento implantado, una voz ancestral que emana del cadáver entronizado. Habla de poder, de equilibrio y de hambre. Habla del pacto, la vitalidad de un alma consagrada a cambio de la influencia sobre los imperios, la fe de un prefecto inmolado para garantizar la fe de millones. En ese instante de revelación, las sombras del corredor se mueven y de ellas emergen el cardenal Valeriani y su cónclave secreto. No hay sorpresa en sus rostros, solo la infinita fatiga de quienes cargan con un deber eterno. Lo que ve, padre Ricci, comienza Valeriani, su voz tan seca como el polvo de los huesos, es la verdadera roca sobre la que se fundó nuestra iglesia. Cada prefecto es más que un bibliotecario, es el guardián del pacto. Durante 33 años, protege el secreto y al final del ciclo lo renueva con su propia vida. La muerte del cardenal Aluni no fue un asesinato, fue su última y más sagrada Eucaristía. Valeriani se adelanta, sus zapatos de terciopelo sin hacer ruido. Al encontrar esta bóveda, al comprender la verdad, te has hecho parte del ciclo. Has demostrado ser el sucesor que el guardián anterior, en su desesperación, no pudo nombrar. El anciano cardenal extiende una mano esquelética, no hacia Ricci, sino hacia el trono de huesos. Ahora, la elección es tuya, aunque ninguna de las opciones te permitirá regresar al mundo que conocías. Puedes aceptar tu destino, asumir el manto de prefecto. Te convertirás en el guardián, el hombre más poderoso de la cristiandad. Vivirás 33 años de poder absoluto y al final cumplirás con tu sagrado deber. O puedes negarte. La pausa de Valeriani es más pesada que cualquier palabra. Si te niegas, tu sangre servirá igualmente. Tu descubrimiento ha creado una fisura en el pacto y debe ser sellada. Tu muerte esta noche, como un sacrificio necesario, apaciguará a la entidad y el secreto quedará a salvo. La elección de Ricci en esa noche de tormenta es quizás el secreto final que la bóveda ahora guarda. Pero la pregunta te alcanza a ti. Si te enfrentaras a esa elección, con el peso de la fe de un mundo sobre tus hombros, ¿qué camino tomarías?
¿Aceptarías el poder sabiendo el precio? ¿O te convertirías en mártir para perpetuar la mentira sagrada? Las teorías podrían reescribir la historia. Compártelas en los comentarios, y si te atreves a seguir explorando los secretos que la historia prefiere olvidar, suscríbete y activa las notificaciones. El próximo misterio ya aguarda.